Financieros, vamos con este segundo video respecto de Carlos Marx y desde luego, bueno, pues vamos a ser muy cuidadosos a todo este respecto para los efectos de que de alguna manera no se pierdan ciertos datos muy interesantes que van a ser relevantes en el estudio sobre lo que ustedes hagan con profundidad. Se dice que después de todo eso que comentamos con relación a Carlos Marx, de lo que pasó, ¿verdad? Con relación al amigo de su papá, Hugo Wederbach, desde luego, bueno, pues en este caso el enfurecimiento del gobierno, se dice que la policía asaltó el colegio en el año de 1832, no pierdan de vista cuando nació Carlos Marx, y cuando descubrió que se distribuía a los alumnos literatura que apoyaba el liberalismo, se consideró por parte de la autoridad pues un desacato, por lo que las autoridades pues propusieron reformas y reemplazaron a la mayoría de la plantilla de docentes. Para 1835, o sea, prácticamente 3 años después, pues Carl ya tenía 17 años, fue a la Universidad de Bonn, y él deseaba estudiar filosofía, literatura, pero su padre le impuso el derecho, le sugirió el derecho. Evitó el servicio militar cuando cumplió los 18 años, pues se alegó que sufría una debilidad de pecho. Él era aficionado en realidad a las bebidas alcohólicas en Bonn y así se unió a un club que se llamó de la Taberna de Treveris, y naturalmente formó parte como asociado o esta asociación de bebedores, y hasta que llegó a ser su copresidente. Marx no tenía interés en estudiar derecho y debido a sus pésimas notas su padre lo obligó a transferirse desde luego a otra universidad, y naturalmente que pues consideraron mucho más seria la Universidad de Berlín. Ahí sus estudios de derecho se hicieron pues cada día menos importantes que las incursiones que él tenía en materia de filosofía y en historia. Entonces su familia fue, como ya lo dijimos, siguió prácticamente la condición de entre su padre y su madre, y su familia fue de una clase media acomodada en Treveris, que era pues reino de Prusia. Fue a estudiar a la Universidad de Bonn, ya lo dijimos, en la Universidad de Humboldt de Berlín, y ahí, bueno, pues ya surge su total interés en las ideas filosóficas, se une a los jóvenes hegelianos a los que primero analizó, consideró, y ya para el año de 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen y se casó con ella para el año de 1843, o sea, prácticamente pasaron 7 años a ese respecto. Al finalizar sus estudios, pues él lo que hizo fue escribir un diario que consideraron como radical, no lo consideraron, era radical, y se llamó la Gaceta Renana, así como renana. Comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica, fue su inspiración, y así influyó en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en el año de 1843. Cuando decimos todo esto, lo que queremos decir es que no pueden considerarlo padre del socialismo ni padre del comunismo. Probablemente en la estructuración del comunismo y la concepción entre el socialismo y el comunismo, pues sí, pero naturalmente pues el socialismo ya era una idea, ya era una filosofía. Desde luego que comenzó a colaborar con otros periódicos radicales como el Anales Franco-Alemán, y a ese respecto, bueno, pues no limitó su trabajo a la investigación, desde luego incursionó en la práctica del periodismo y en la política. Lo que les debe de quedar claro es que era muy inquieto, siempre propuso e impuso, podríamos decir, en su pensamiento una unión entre la teoría y la práctica, y trabajó muchas cosas al lado de Friedrich Engels. Dijimos que su inspiración fue en Hegel, no se van a confundir. Friedrich Engels fue un gran amigo y prácticamente lo apoyó hasta el día de su muerte y lo reconoció como uno de los más grandes pensadores. Ya lo vamos a ver adelante. Desde luego se les considera como padres del socialismo, pero científico,
y entonces es lo que no debe de confundirse, no es padre del socialismo. Ellos, por sus pensamientos, se les consideró padres del socialismo científico y del comunismo moderno, no del comunismo, sino del comunismo moderno, es decir, tanto el socialismo como el comunismo tienen su adjetivo, y él fue, desde luego, eso sí, padre del marxismo. Entonces es muy importante no entenderlo en cuanto a los conceptos de socialismo, en cuanto a las estructuras del comunismo. Él en realidad fue padre del marxismo y desde luego del materialismo histórico, y entonces eso sí se le debe de reconocer. En sus escritos, pues bueno, están conocidos como el Manifiesto del Partido Comunista. Se hizo en coautoría desde luego con Engels, ya habíamos dicho quién es Engels, es Friedrich Engels, y el Capital, bueno, pues ese sí es de su autoría, y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, 18 Brumario, pues chequenlo en un diccionario que es el Brumario, para que entiendan y más o menos van a ubicar esta situación con un mes, ¿verdad? Marx citó a varios autores, pero desde luego él ha sido considerado junto con Emilio Durkheim y con Max Weber como prácticamente de los principales arquitectos de lo que hoy ustedes conocen como la ciencia social moderna, y se le considera como la figura más influyente en la historia de la humanidad. Esto, bueno, pues de acuerdo a una encuesta que se hizo en la BBC, y en el año de 1999 lo votaron, y así fue considerado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Entonces por eso es que quiero que lo recuerden como un gran pensador, pues eso es lo que para mí representa. Muchas gracias.